¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Rose Elisa. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Buenas tardes, buenas noches. Muy bien. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de este curso de Python, Python básico, ¿ok? No sé si hay alguno de ustedes que recién entra al curso. ¿Alguno de ustedes no ha asistido a la primera sesión? Porque a veces pasa que no ingresan a la primera sesión, recién entran a la segunda, y como que a veces están un poco perdidos, ¿no? Porque no han tenido esa clase. En todo caso, recordarles que las clases se graban, ¿ok? Ahorita mismo se está grabando, y se les envía la grabación por el grupo, ¿ok? Así que si es que no pueden ingresar a una clase, pueden ver la grabación para ahí estar todos al día. Así que les recomiendo siempre, cuando falten a una clase, ponerse al día con la grabación, porque a veces el estar repitiendo cosas que ya se dieron, nos retrasa un poco, ¿no? Y también retrasamos a sus compañeros que están avanzando a la par con nosotros. Muy bien, vamos a empezar. Voy a compartirles por aquí la presentación de la clase de hoy. Voy a desactivar mi cámara para tener una mejor fluidez en el audio. Y voy a presentarles por acá. Uy, nuevamente se me cerró. Un ratito, por favor. A ver, un momento. Ya. Muy bien, el tema de hoy son los datos booleanos y estructuras de control. Este en realidad es uno de los temas principales en Python básico, ¿ok? Porque aquí vamos a aprender lo que son las estructuras condicionales, las estructuras de repetición, etc. ¿Qué dice Carolina? Profe, antes mencionaba que soy de Nicaragua y que aquí es una hora de diferencia, por lo cual choca con mi horario de clases. Ah, no te preocupes, Carolina. Sí, no te preocupes. Puedes ver la grabación con tranquilidad y luego ya cuando puedes asistir a las clases en vivo. Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué son los datos booleanos? ¿Recuerdan qué era lo que vimos la clase pasada? ¿Qué tipos de datos vimos la clase pasada? A ver, ¿quién me pueda comentar por aquí por el chat? ¿Con qué tipos de datos trabajamos hasta ahora? Ujú. Muy bien, hemos visto los strings, ¿verdad? Que básicamente son cadenas de texto. También vimos los enteros, los ints, y los decimales, ¿no? Los flotantes, los floats. Hemos hecho algunos ejercicios con ellos, operaciones matemáticas, con los strings hemos trabajado con concatenación, etc. Muy bien. Entonces, los datos que vamos a ver, los tipos de datos que vamos a ver ahora son los datos booleanos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un dato booleano? Simplemente es un tipo de dato que va a representar un valor de verdad. ¿Ok? Es decir, puede ser true o false. O sea, verdadero o falso. Entonces, vemos que solamente tenemos dos opciones. Cuando antes veíamos que los enteros, los flotantes o los strings, tenían infinitos valores, ¿no? Que podíamos ponerle. En este caso solamente tenemos dos, verdadero o falso. Y bueno, estos datos booleanos son utilizados principalmente en estructuras de control, ¿no? Como lo que vamos a ver hoy, como condicionales, bucles, etc. Y básicamente nos sirve para tomar decisiones basadas en condiciones. Entonces, ¿cómo obtenemos estos datos booleanos? Pues son resultado de operaciones de comparación, ¿ok? Por ejemplo, estos signos de acá de mayor, igual, menor, igual. O también de operaciones lógicas, como por ejemplo las más utilizadas son el AND y el OR. ¿Okay? Entonces, vamos a ver unos pequeños ejemplos en el Colab, en el Google Colab. He creado aquí un nuevo Colab
para poder presentarlo el día de hoy. A ver, un ratito para compartir. Listo, creo que ahí se ve, ¿no? Voy a ponerle aquí el título clase 2. Y voy a poner otro texto por acá que diga booleanos. Muy bien. Entonces, ¿qué tipos de comparaciones puedo hacer para obtener un booleano? Por ejemplo, si yo digo 5 es menor que 6, yo aquí estoy realizando una comparación, ¿verdad? Y esto va a ser verdadero o falso, según sea, si es que 5 es menor que 6, obviamente va a ser verdadero, ¿no? Entonces vamos a ejecutar esto. Yo estoy realizando aquí una comparación. Esperamos un momento que se conecte. Y esto me va a arrojar un valor. Y el valor es true. ¿Ok? Voy a agrandarlo un poco más para que se vea bien. Entonces, el valor que yo he obtenido al hacer esta comparación es verdadero. O sea, un dato del tipo booleano. De lo contrario, por ejemplo, si yo hago otra comparación y digo que 10 es menor que 3, esto obviamente es falso, ¿no? Entonces, si yo lo ejecuto, tengo aquí el resultado falso. Por ejemplo, si yo quiero comparar también igualdad, por ejemplo, yo digo 6 es igual que 7. Esto me va a arrojar falso. Entonces, aquí hay un pequeño concepto. Si yo quiero usar un operador para comparar dos números, si es que son iguales o no, tengo que usar el doble igual. Porque recuerden, ¿para qué usábamos el signo igual en programación? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué significaba el signo igual? ¿O para qué me servía usar un solo signo igual? Claro, para asignación, ¿no? Hola, John. Sí, no te preocupes. Voy a compartir. Ok, ok. A ver, denme un segundo para abrir el notebook de la clase 1 para enviarles el link y que lo tengan ahí. A ver, denme un momento, por favor. Copiar el link. Listo. Ya. El link que les acabo de enviar es el notebook de la clase pasada. ¿Ok? Ahí pueden ver todo lo que hicimos. Muy bien, muchos están diciendo que el igual sirve para asignar y guardar datos en las variables, ¿no? Entonces, por eso en casi todos los lenguajes de programación, cuando queremos comparar resultados, no se usa esto. ¿Ok? Si yo hago esto, me va a salir un error. ¿Ok? Porque Python está interpretando que yo quiero asignar el valor 7 a la variable 6. Y como sabemos, no podemos llamar a una variable como un número, ¿no? Ya habíamos visto eso. Entonces, si quiero comparar siempre, y lo hago con doble igual. Entonces esto me sale, por ejemplo, falso, ¿no? Si yo colocara 7 igual 7, me sale verdadero. Esto lo puedo hacer con distintos tipos de datos. Por ejemplo, no solamente puedo comparar enteros, sino también puedo comparar strings. Por ejemplo, yo pongo aquí hola, es igual a hola. Aquí estoy comparando dos datos del tipo string. Entonces, esto me va a decir que sí son iguales. En cambio, como sabemos que Python sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas, imaginemos que yo tengo así. Este hola con la H mayúscula y este hola con la H minúscula. Si yo intento comparar ellos, me va a salir falso, porque no son iguales, acuérdense. Mayúscula es diferente que minúscula. ¿Vale? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Se entiende, no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo comparo dos textos con el signo menor? ¿Por qué me arroja esto true? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Tiene sentido comparar si una palabra es menor que otra? En términos de programación, quizás sí lo tenga porque cuenta muy bien. Ujú. Claro, en este caso está contando los caracteres, ¿no?
Hola tiene 4 caracteres, por eso está diciendo que es menor que hola, que yo he puesto ahí, que tiene 6 caracteres. Muy bien. Entonces vamos a dejarlo ahí nomás. Uy, así, ya está. Ahora, como les había mencionado, los booleanos no solamente puedo obtenerlos a partir de comparaciones, sino también puedo obtenerlos a partir de operaciones lógicas. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de una operación lógica. No sé si alguien recuerda cuando llevaba algún curso de lógica, algo así, aquellas tablas de verdad, cuando decían P y Q. Si P es verdadero y Q es verdadero, la respuesta es verdadero. No sé si alguien recuerda esa asignatura, ese tema en matemáticas que se veía. Entonces, esto básicamente es lo que hacemos aquí. Por ejemplo, si tenemos un dato que es true, ¿okay? Y yo utilizo el operador AND con otro dato que es true, ¿esto qué me va a salir? Me va a salir true, ¿ok? Voy a hacerlo con un print para que pueda tener varias operaciones a la vez. Si no, solamente se va a quedar con la última. Entonces, ¿cuál es la tabla de verdad? Voy a poner aquí un comentario, ¿ok? Para que un poco aprendamos a codificar con comentarios. Voy a poner acá, tabla de verdad de AND, ¿ok? Del operador AND. Entonces, ¿cómo era esto? Si yo tenía verdadero y verdadero, tenía la respuesta verdadero, ¿no? Si yo tenía verdadero y falso, ¿qué me daba? ¿Alguien recuerda? Si yo tenía falso y verdadero, y por último, si yo tenía falso y falso. Aquí tengo las 4 posibles combinaciones. En el caso del AND, como muchos de ustedes ya han mencionado, para que sea la respuesta falso, al menos uno de ellos tiene que ser falso, ¿no? Entonces, yo ejecuto esto y voy a tener esta tabla de verdad, ¿no? Verdadero y verdadero me da verdadero. Si alguno de ellos es falso, como estas opciones, el resultado me va a dar falso, ¿ok? Entonces, por otro lado, yo tengo aquí ahora la tabla de verdad del OR. Tabla de verdad de OR. Voy a hacer lo mismo, pero en lugar de AND, voy a escribir el comando OR, el operador OR. Entonces, ¿recuerdan qué significaba el OR? Era una disyunción, ¿no? Ya no era una intersección. En el caso del OR, cuando ambos son, a ver, ¿qué dice Emerson? Cuando ambos son verdaderos, en caso contrario es falso. Muy bien, eso es del AND. Y en el caso del OR, dice Emerson, cuando ambos son falsos, es falso. En caso contrario, es todo verdad. ¿Ok? Muy bien. En el caso del OR, solo basta con que uno sea verdadero para tener la respuesta verdadera. ¿Ok? Esas son las diferencias entre el AND y el OR. Entonces, esos operadores son muy importantes cuando programemos, porque nos va a servir para combinar varias condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a dar aquí un pequeño ejercicio para ver quién me puede decir la respuesta, ¿no? Entonces, yo les voy a poner aquí una pequeña operación lógica, que es la siguiente. Por ejemplo, 5 menor que 6 y 7 por 9 mayor que 70. ¿Ok? ¿Qué me va a dar esto? ¿Qué me va a arrojar esto? ¿Verdadero o falso? ¿Mm? Jacinta dice, Jaime dice verdadero. ¿Mm? Muy bien. La primera operación me arroja verdadero, ¿no? Porque 5 es menor que 6. Y la segunda, 7 por 9 es 63. 63 es mayor que 70, no, ¿verdad? Entonces, esta condición que yo tengo por aquí es falsa. Entonces, yo tengo verdadero y falso. Obviamente, esto me va a dar falso.
¿ok? Entonces, se entiende el concepto de booleanos, ¿no? O sea, cómo combinar ahí operaciones lógicas y comparativas. Muy bien, entonces, ya que hemos entendido esto, que son los datos booleanos, ahora sí podemos ver lo que son las estructuras de control. Entonces voy a volver a dejar de compartir por aquí un momento y voy a intentar compartir las presentaciones. A ver, un momento que siempre, cuando quiero compartir el PDF, ya no me aparece aquí en el Meet. Ahí está. Ok. Entonces, ya hemos visto lo que son los booleanos, cómo se manejan, ¿no? Cómo comparar, cómo usar operaciones lógicas, etc. Ahora, ¿qué es una estructura de control? Básicamente, las estructuras de control los podemos dividir en dos conceptos distintos, ¿no? Condicionales y bucles. Entonces, primero vamos a ver lo que son los condicionales. ¿Qué dice? Un condicional en Python se refiere a las estructuras de control de flujo que permiten que un programa tome decisiones basadas en ciertas condiciones. ¿Ok? Entonces, la forma más común de un condicional en Python es la declaración if-else. En otros lenguajes de programación, bueno, en la mayoría, usan estas sentencias. ¿Ok? Casi todos son lo mismo, if-else. Entonces, veamos, ¿cuáles son los pasos? Tenemos que escribir una expresión, una condición primero. Entonces, si la condición se evalúa como verdadera, como true, si es verdadera, se ejecuta el bloque de código que está intentado debajo del if. ¿Ok? De lo contrario, si esto es falso, se va a ejecutar el bloque de código que está intentado bajo el else. Y esto es opcional, es decir, un bloque condicional debe tener un if obligatoriamente, pero colocar un else es opcional. Solamente va a ser en caso de que queramos que pase otra cosa, en caso contrario, ¿no? En caso de que la condición sea falsa. Y bueno, adicionalmente se pueden utilizar múltiples bloques del if. ¿Y para qué se va a utilizar el if? Cuando tengamos más de dos opciones. ¿Okay? Cuando tengamos, por ejemplo, 3, 4 o 5 condiciones diferentes, ahí nos va a convenir usar el if. ¿Okay? Son como sentencias condicionales intermedias. Muy bien, entonces, antes de pasar a estos ejercicios, vamos un ratito nuevamente a compartir el notebook. Aquí estamos. Listo. Y voy a poner por aquí condicionales. Entonces, ¿recuerdan cuál era la sentencia? Por ejemplo, yo creo un número, ¿ok? Voy a crear una variable número. Le voy a poner 5. Entonces, una condición, su estructura es la siguiente, ¿no? If, y dentro del if, yo tengo que escribir una condición. Por ejemplo, si el número es menor que 10, ¿no? Puedo poner esto. Si el número es menor que 10, tengo que poner siempre dos puntos, ¿ok? Esa es la sintaxis que se usa en Python. Y fíjense bien, cuando yo le doy Enter, automáticamente vean dónde se puso el cursor. No se puso al principio, ¿no? Se puso un poquito así, un poquito espaciado. Eso quiere decir que todo el código que yo escriba, vean cómo yo escribo así, vean cómo todo este código está espaciado. Eso quiere decir que todo esto se va a ejecutar dentro del if. O sea, si es que la condición arroja como valor true, si esta comparación arroja verdadero, se va a ejecutar cada una de estas líneas de código. Entonces, si yo escribo código afuera, aquí, así, esto de aquí ya no depende del if, ¿ok? Lo único que depende de la condición son las líneas de código que están indentadas hacia la derecha. Lo que está aquí ya no va a depender de si esto es verdadero o falso, ¿ok? Simplemente va a ser independiente. Muy bien, entonces, por ejemplo, yo puedo decir, si el número es menor que 10, imprime, hola. Entonces, veamos, yo ejecuto esto. Obviamente se va a imprimir hola, ¿por qué?
porque esto arroja verdadero, ¿no? Entonces, si esto se cumple, esto se ejecuta. En cambio, veamos qué pasa si yo en lugar de que la condición sea si el número es menor que 10, lo cambio por mayor. O sea, me pregunto, si el número es mayor que 10, imprime hola. Entonces, yo ejecuto y no se va a imprimir nada. Porque esto es falso, entonces esto de aquí no se ejecuta. El programa lo ignora. ¿Ok? Está claro, ¿no? Es sencillo cómo se usa el if. Entonces, ahora, ¿para qué me sirve el else? La sentencia else. El else yo lo voy a escribir fuera del if, o sea, aquí. Y esto significa de lo contrario. Entonces yo pongo otros dos puntitos y, por ejemplo, imprime chao. Así. Ahora, si esto arroja verdadero, esto se ejecuta. De lo contrario, es decir, si esto es falso, se va a ejecutar esto de aquí. Entonces, cuando yo ejecute este bloque de código, se va a ejecutar chao. ¿Ok? Entonces, esto es una u otra. Solamente una de las dos se va a ejecutar. Yo cambio, por ejemplo, aquí el número, le pongo 15. Ahora sí me va a arrojar el mensaje hola, porque 15 es mayor que 10. Muy bien, ¿hay alguna duda hasta aquí? Está sencillo, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo de utilizando el if. Por ejemplo, yo voy a copiar este mismo código. Y ahora quiero un programa que me dé tres valores o tres condiciones. Por ejemplo, si el número es menor que 10, yo tengo que imprimir el número es menor que 10. Así. Luego yo quiero otra opción que me diga, a ver, vamos a copiar y pegar esto. Estoy aquí colocando dos condicionales diferentes, ¿no? Si el número es menor que 20, yo voy a poner aquí, el número es menor que 20. Y voy a colocar un tercero. Si el número es mayor que 20, así. Entonces, si yo ejecuto, ¿qué va a pasar? ¿Qué se va a imprimir aquí? A ver, ¿qué me dice qué mensaje se va a imprimir? ¿Se va a imprimir el número es menor que 10? ¿Seguro? Solamente se va a imprimir el número es menor que 20, ¿no? Veamos. Solamente se imprime esto. ¿Por qué? Porque esta condición es falsa, por lo tanto, esto no se ejecuta. En cambio, esta condición sí es verdadera. Por eso es que me está imprimiendo esto. Y esta de aquí, obviamente, también es falsa, ¿no? Entonces, solamente se está imprimiendo esto de aquí. Ahora, si yo pongo que mi número es, por ejemplo, 8, ¿qué se va a imprimir aquí? A ver, ¿qué resultado voy a obtener si yo digo número es igual a 8? Jacinta dice el 1 y el 2, ¿verdad? Las dos primeras, exacto. Veamos, ahí está. Nos dice el número es menor que 10 y el número es menor que 20. Muy bien, porque estas dos son verdaderas y esta última es falsa. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiar un poco el código y quiero que el segundo mensaje sea el número es mayor que 10 y menor que 20?
debería ser algún cambio acá. Por ejemplo, si yo ejecuto esto, voy a obtener los dos, ¿no? El número es menor que 10 y el número es mayor que 10 y menor que 20. Pero en este caso, como yo estoy queriendo ingresar el número 8, solamente quiero que se imprima esto. Yo ya no quiero que se imprima esto de aquí, porque el 8 no es mayor que 10. Entonces aquí tendría que hacer un pequeño arreglito y decir, ¿no? Sin combinar dos comparaciones, ¿verdad? Podría decir acá, número es mayor que 10 y número es menor que 20. ¿Okay? Aquí estoy usando, fíjense, dos condiciones que están unidas con un AND. Eso quiere decir que ambas se deben cumplir. Lo que yo les recomiendo cuando hagan esto, cuando hagan esta combinación, para que no se confundan, es colocar entre paréntesis cada una de las condiciones. Por ejemplo, yo tengo mi primera condición, lo coloco entre paréntesis. No es obligatorio, porque no me va a salir ningún error si es que no lo hago, pero es recomendable para evitar confundirse, ¿no? Entonces, siempre cuando tengan dos condiciones así, le ponen paréntesis. Y ahí tenemos. Ahora solamente tengo el número es menor que 10, porque esto es verdadero. Sin embargo, si bien esto es verdadero, esto es falso. Entonces, recuerden que para el AND, ambos deben ser verdaderos, para que todo sea verdadero. Ya, pero hay otra forma de yo hacer esta pequeña combinación sin tener que usar aquí una doble condición. Y para eso me puede servir el if. ¿Ok? Entonces, en lugar de colocar el if aquí, yo voy a colocar el if. ¿Y qué significa el if? El if quiere decir de lo contrario, sí. ¿Ok? Es como una combinación de else, if. O sea, es una combinación de estos dos. Pero yo lo abrevio como el if. Entonces, si esto es verdadero, esto se ejecuta. De lo contrario, o sea, aquí ya no va a ser necesario colocar si número es mayor que 10. Solamente va a ser necesario esta segunda condición. Así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como ya estoy diciendo de lo contrario, la condición de que el número sea menor que 10 ya está incluida aquí. O sea, esto lo va a ignorar. Entonces veamos. Nuevamente voy a tener solamente este primer mensaje. Y esto ya no se ejecuta, ¿verdad? Porque miren, 8 sí es menor que 20. Esto es verdadero. Pero esto ya no se ejecutó, ¿sí o no? Porque como esto ya es verdad, se ejecuta esto, entonces esto de aquí ya ni siquiera lo compara. ¿Ok? Porque esto de aquí viene a ser un solo bloque if. Cuando veamos un if seguido de un if, esto es un solo bloque condicional. Y esto ya sería un bloque independiente. Entonces, para cerrar este bloque independiente, en lugar de colocar un if aquí, yo puedo colocar un else. Entonces ya tengo un bloque if completo. Está formado por un if, un elif y un else. ¿Ok? Entonces, en este bloque de aquí, nos aseguramos de que solamente se ejecute una de ellas. O bien se ejecuta esta, o bien se ejecuta esta, o bien se ejecuta esta. Nunca en la vida se van a ejecutar más de uno. ¿Ok? Siempre se va a ejecutar una sola. En este caso vemos que el número es menor que 10. Aquí, por ejemplo, si colocamos 12, me sale, ¿no? El número es mayor que 10 y menor que 20. Y si colocamos 21, el número es mayor que 20. ¿Vale? Entonces, eso básicamente es el bloque el if, el if, else. ¿Hay alguna duda aquí? De repente, algunos de ustedes que empieza desde cero les pueda parecer un poco confuso. Y quizás algunos que ya tengan una base de programación, quizás ya lo vean un poco más sencillo, ¿no? No necesito cerrar el condicional con un end. No.
No, no, en Python sí es, bueno, es bien sabido que en otros lenguajes de programación, por ejemplo en MATLAB, el bloque if se tiene que cerrar con un end, ¿no? Algo así. Y eso indica que estoy cerrando el bloque. O sea, le doy una finalización al bloque. Pero en esos lenguajes de programación también no es necesaria la indentación. O sea, en esos lenguajes de programación yo puedo colocar esto así. Así. Y va a funcionar igual. Pero entonces lo que hace Python es decir que no va a necesitar un end, pero obligatoriamente eso tiene que estar indentado. ¿Ok? Entonces, todo lo que yo imprima acá, por ejemplo, yo puedo decir, esto se imprime siempre. ¿Ok? Entonces, esta línea de código ya está fuera del bloque condicional. Esto quiere decir que esto de aquí siempre se va a imprimir, porque no depende de ninguna condición. Veamos. ¿Ven? El número es mayor que 20, esto se imprime siempre. Si yo tengo aquí el 7, el número es menor que 10, esto se imprime siempre. ¿Okay? Esto es independiente de la condición, porque ya no está identado. En cambio, si yo voy y a esto le genero un espacio, ¿qué le estoy diciendo al programa? Que esta línea de código ahora pertenece a este bloque else. Entonces ya no se va a imprimir siempre, ¿sí o no? Solamente se va a imprimir cuando el número sea mayor que 20. Ahí está, ¿lo ven? Ahí recién se imprime. Entonces, para eso nos sirve la indentación. Sí, sí, sí. Es por eso que en la anterior clase decíamos que Python es un lenguaje de alto nivel, ¿no? Es un lenguaje muy simple. No requiere de tanta sintaxis, de tanta estructura. Por ejemplo, hay algunos lenguajes donde, por ejemplo, es obligatorio colocarle paréntesis. Es obligatorio colocarle paréntesis a la condición. En cambio, en Python no. No es obligatorio. Es opcional. En algunos otros lenguajes, por ejemplo, en lugar de tener dos puntitos, tienen lo que son llaves. O sea, abren una llave y aquí cierran la llave, ¿verdad? Para indicar que esta línea de código pertenece a este if. En este caso, en Python no se hace problemas con eso. Simplemente colocándole aquí los dos puntos quiere decir que esto pertenece perdón, al if. Muy bien, ¿alguna otra duda con respecto a este bloque condicional? ¿Está todo claro? Si no, ya podemos pasar a realizar algunos ejercicios condicionales. Entonces voy a proceder a copiar y pegar los ejercicios que tengo apuntados. Veamos el primero. Por ejemplo, nos dice, aquí vamos a combinar ahora con los inputs que vimos en la clase pasada. ¿Okay? Por ejemplo, nos dice, pide al usuario que ingrese su edad y luego imprime un mensaje indicando si es menor o mayor de edad. ¿Okay? Se ve un problema muy sencillo, ¿no? A ver, alguien que nos dé una sugerencia en los comentarios, una sugerencia de código. Si gustan, pueden abrir su notebook, pueden intentar realizar este ejercicio de aquí. Se los voy a copiar también aquí en el chat. Si ustedes gustan, pueden copiar y pegar también en el notebook que hayan creado para que traten de hacer ese pequeño ejercicio. Me ha pasado que algunos estudiantes, cuando les pido hacer código, van a ChatGPT y copian la pregunta y lo pegan. Y el mismo ChatGPT les arroja la respuesta, ¿no? Eso es válido, pero eso no es válido cuando estamos aprendiendo, ¿ok? Cuando estamos aprendiendo hay que tratar de hacerlo nosotros mismos. Ya cuando estemos haciendo proyectos eh, que sí requieren tiempo, a veces sí es oportuno usar la inteligencia artificial, ¿no? Pero cuando estemos aprendiendo tratemos de no usarlo.
Si su edad es menor de 18, imprima mayor, caso contrario menor. Claro, sería un poco al revés, ¿no, Jacinta? Muy bien, ahí dice, al contrario. A ver, vamos a empezar a escribir el código. Ustedes pueden hacer a la par también, al mismo tiempo que yo, y luego vemos si los códigos se parecen. ¿Okay? Por ejemplo, recuerden que podemos decirle aquí al usuario, ingrese su edad, y, y esto lo guardo en el dato. Ahora, recuerden que esto yo lo ingreso y el dato que yo ingrese es un tipo string. Entonces, si quiero compararlo con la edad de 18, por ejemplo, tiene que ser un número, ¿no? Tiene que ser un entero. Un entero y no un flotante, porque las edades sabemos que son números enteros, ¿no? Muy bien, yo tengo la edad de la persona y luego comparo aquí. Si la edad es menor a 18, imprimir es menor de edad. De lo contrario, imprimir es mayor de edad. Así. Y eso sería todo, creo, ¿no? Algo así simple. Por ejemplo, Jaime aquí nos ha dado una idea de código también. Input de edad y fedad. ¿Ah? Claro, Jaime lo ha hecho, mira, al contrario. O sea, estos dos códigos son, eh, vamos a hacerlo como lo propuso Jaime, ¿ok? A ver, vamos a compilar este primero. Ahí está, por ejemplo, ingrese su edad y yo ingreso 10 años y me sale un mensaje, es menor de edad. Ejecuto de nuevo y ahora pruebo con 19, por ejemplo. Es mayor de edad. ¿Ok? Entonces está funcionando bien. Ahora, lo que propone Jaime en este caso está cambiando la condición. ¿Ok? Él está diciendo, si edad es, en este caso, mayor o igual que 18, el mayor igual se escribe así, ¿ok? Mayor o igual, imprime es mayor de edad. De lo contrario, imprime es menor de edad. Entonces, vamos a tener el mismo resultado. Vean que si yo pongo 10, sale que es menor de edad. Y si yo pongo aquí 18, veamos, es mayor de edad. Estos códigos básicamente son lo mismo. Simplemente que aquí estoy diciendo que si es menor de, si esto es verdad, imprima que es menor de edad. En cambio, aquí estoy diciendo lo contrario, ¿no? Si esto es verdad, imprima que es mayor de edad. Pero son códigos equivalentes. Muy bien. Claro, como Ricardo dice, ¿no? Si es menor o igual a 17, sería menor de edad. Muy bien. Recuerden que en este caso colocar es menor que 18 o colocar es menor o igual que 17, básicamente también sería lo mismo cuando hablamos de números enteros. ¿Ok? Porque aquí esta condición está tomando al 17 y no al 18. Y si yo lo coloco de esta forma, es básicamente lo mismo. Está tomando al 17, pero no está tomando al 18, porque es menor, no es menor. Muy bien, no sé si hay alguna duda hasta ahí. Creo que este ejercicio ha sido muy simple como para empezar. Por ejemplo, eh, si yo quiero mejorar mi código frente a cualquier caso que el usuario ingrese como dato, para evitar cualquier error, yo le voy a ir añadiendo más condicionales. Y eso ya va a depender de cuán estricto quiero que sea mi código. ¿Por qué? Imaginemos que una persona viene, ejecuta esto y se confunde, ¿no? Entonces, por querer poner 10 años, se le escapa un menos y pone aquí -10. Y da enter. Y aquí le sale, ¿no? El programa es menor de edad. Eso quiere decir que el programa no está completamente bien hecho. Porque si alguien ingresa esto, -10, no le debería salir un mensaje de es menor de edad, sino le debería salir un mensaje como la edad que ha ingresado es incorrecta, ¿no? Vuelva a ingresar o algo así.
Entonces, para eso, le podríamos añadir un condicional más, diciendo, por ejemplo, si la edad es menor que 0, ¿ok? Podemos poner un mensaje de edad incorrecta o dato incorrecto. Dato ingresado incorrectamente. Algo así. Y obviamente, si yo voy a poner más condiciones, en lugar de que esto sea un if, tiene que ser un elif. Para que solamente se ejecute una de estas tres. O es incorrecto, o es menor de edad, o es mayor de edad. Okay, ahora sí. Voy, ingreso el menos 10, dato ingresado incorrectamente. Si ingreso ahora el 10, ahora sí es menor de edad. Okay, entonces con esto yo puedo, mientras más condicionales agregue, estoy haciendo que mi código sea más estricto, ¿no? Y mejor hecho. Obviamente ya luego ustedes pueden agregarle más condiciones. Si, por ejemplo, el usuario ingresa, en lugar de un número, ingresa un string, ¿verdad? Un texto, también va a salir un error acá, ¿no? Porque no vamos a poder transformar, en primer lugar, el string en un número. Entonces, directamente nos va a salir un error. Entonces, así podemos ir añadiéndole condiciones para evitar que nos salgan errores. ¿Vale? Vamos a entonces poner el segundo ejercicio, si no hay ninguna duda. Vamos con el segundo. Dice así. A ver. Pide al usuario ingresar un número y luego imprime un mensaje indicando si el número es par o impar. A ver, se los mando de nuevo por acá. ¿Cómo harían ese pequeño problema? Ese pequeño código. ¿Cómo hacen para saber si un número es par o si es impar? ¿Alguna idea? Uh-huh. Muy bien, ¿no? Para ello vamos a utilizar el residuo. Es par si al número le multiplicamos por 2. O bueno, en este caso sería es par si es que el número se puede dividir entre 2, ¿verdad? Claro, par es cuando si el número al dividirlo entre 2 me da de residuo 0. ¿Recuerdan cómo se usaba qué operador usábamos para calcular el residuo de una división? Ah, sí, Jessica creo que está levantando la mano, perdón, no te escuché. ¿O fue por error? Ah, ok. Muy bien, el porcentaje, ¿no? Como dice Jacinta y Doménica. Yo voy a utilizar el porcentaje para ver el residuo de una división. ¿Recuerdan? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el número 7 y calculo el residuo de dividir entre 2, esto me va a arrojar 1, ¿verdad? Si ahora yo en lugar de 7 coloco 8, que es par, esto me va a dar 0, porque el residuo de dividir 8 entre 2 me da 0. Nuevamente, si yo coloco aquí 9, el residuo de dividir 9 entre 2 me da 1. Si coloco 10, ese residuo me vuelve a dar 0. Entonces, la condición para ver si un número es par o impar es si el residuo entre 2 es 0 o es 1, ¿no? Entonces, yo puedo armar mi condición y decir lo siguiente. Si el número, si al dividir el número entre 2 me da como residuo 0, ¿okay? Esa es la condición que yo estoy armando, vean. Ahí está. Si esto me da 0, entonces voy a imprimir es par. De lo contrario, voy a imprimir es par, ¿verdad? Claro, pero antes tengo que crear mi variable número, ¿no? Voy a decirle al usuario, ingrese un número, y esto lo guardo en número.
Recuerden que esto tengo que transformarlo, ¿no? ¿A qué lo transformo? A ver, ¿quién me dice? ¿Lo debo transformar a un entero o a un flotante? Jacinta dice float, Ricardo dice float, int, Patricia dice int. Ujú. Pregunta, ¿los números decimales pueden ser pares o impares? No, ¿verdad? Cuando hablamos de si un número es par o impar, estamos hablando de un número entero. No podemos decir que el 3,5 es par o que el 3,5 es impar, ¿verdad? Entonces, siempre hay que pensar cuál es el tipo de dato correcto que tenemos que manejar. En este caso, si queremos evaluar la paridad de un número, tiene que ser con un entero. ¿Ok? Entonces decimos acá, esto lo vamos a transformar a un entero. Ahora sí, veamos. Ingrese un número 52, es par. Ingrese un número 63, es impar. Ok, ya tenemos nuestro pequeño código para evaluar si es que el número que ingrese el usuario es par o impar. Muy bien, ¿todo claro hasta ahí? ¿Entiende, no? Está sencillo. Muy bien, veamos entonces un tercer ejercicio por aquí que dice lo siguiente. ¿Qué nos dice? Crea previamente una contraseña, luego pide al usuario que ingrese la contraseña. Imprime un mensaje indicando si la contraseña ingresada por el usuario es correcta o no. Se los voy a volver a pasar por aquí. A ver, ¿cómo harían eso? Recuerden que podemos comparar no solo números, sino también strings, ¿verdad? Y aquí el problema nos dice que creemos previamente una contraseña. Puede ser la que sea. Yo voy a crear, por ejemplo, una contraseña. ¿Cómo le pongo? A ver, a veces no sé cómo llamar a mis variables. Vamos a poner contraseña correcta. Es igual. Y voy a ponerle, por ejemplo, Python 123. Fíjense, yo cuando quiero nombrar una variable con la letra ñ, no suelo usar caracteres especiales. O sea, la ñ en este caso no pertenece al alfabeto inglés. Entonces, no es recomendable colocar aquí cosas raras, ¿no? Como la ñ, por ejemplo. Quizás no me va a arrojar ningún error, pero a veces es una buena práctica no poner ni tildes, ni ñes, ni nada de esas cosas. Entonces, siempre una ñ. Muy bien, una vez tengo aquí mi contraseña correcta, voy a pedirle al usuario, voy a decirle ingrese la contraseña. Donde sí puedo colocar la ñ en este caso es aquí, porque ahí sí voy a imprimir. Cuando tengo datos de tipo string, o sea, caracteres como tal, ahí sí no hay problema en colocar ñes o tildes. ¿Okay? Ahí sí no va a haber ningún error. En cambio, si lo quiero utilizar en el nombre de una variable, ahí sí hay que evitar hacerlo. ¿Okay? Entonces digo, ingrese una contraseña y vamos a guardarlo en esta variable, contra. Ya no lo transformo porque esto va a ser un string, ¿no? No lo voy a transformar a ningún número. Y ahora, para validar si la contraseña es correcta, tengo que hacer una comparación. Digo, si lo que acaba de ingresar el usuario es igual a la contraseña correcta, voy a poner un mensaje que diga, ¿qué dice? Indicando si la contraseña es correcta, ¿no? Voy a poner acá, la contraseña es correcta, ¿verdad? De lo contrario, voy a imprimir
la contraseña es incorrecta. Y creo que eso sería todo. Entonces, si yo ejecuto, me pide ingrese la contraseña. A ver, yo voy a ingresar 1, 2, 3, 4, 5. Me sale que es incorrecto, ¿no? Porque está evaluando aquí, está comparando estos dos datos y como me retorna falso, me está ejecutando lo que está debajo del else. En cambio, si yo coloco la contraseña así Python 123, ahora sí me dice que la contraseña es correcta. Jaime también ha mandado aquí un ejemplo. Muy bien. Básicamente lo que ha mandado Jaime es similar a lo que hemos hecho ahí, ¿no? Muy bien. ¿No hay ninguna duda? Por ejemplo, en este ejemplo vamos a poder, a ver, voy a poder mostrarles qué es un bucle, perdón, qué es un condicional anidado. Me refiero a un condicional dentro de otro condicional. Imaginemos que yo quiero darle al usuario una segunda oportunidad. O sea, de que si se equivoca, eh, imprimir un mensaje que diga la contraseña es incorrecta, vuelve a ingresar la contraseña. Y ya si se equivoca por segunda vez, ahí recién ya terminamos el programa. Entonces yo puedo crear un condicional dentro del else, ¿verdad? O sea, una vez que yo digo la contraseña es incorrecta, yo puedo poner acá, vuelve a ingresar, ¿no? Vuelve a ingresar. O incluso, en lugar de ponerlo acá, puedo coger el input y nuevamente poner esto aquí. La contraseña es incorrecta, input, vuelve a ingresar la contraseña. Así, para darle una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, todo este bloque lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Siempre recuerden intentar esto. Entonces, ¿qué tengo? Tengo este bucle dentro del else del bucle principal. Entonces, aquí ya simplemente borro esto y tendría este programa. Entonces, si a la primera el usuario ingresa una contraseña incorrecta, se ejecuta esto, luego vuelve a pedir, ¿no? Vuelve a ingresar y nuevamente un if. Si lo que ha ingresado es igual a la contraseña correcta, ahora sí, la contraseña es incorrecta. De lo contrario, no. Entonces, con esto ya estoy dándole una segunda oportunidad. Veamos. Ingrese la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. La contraseña es incorrecta, vuelve a ingresar. Si yo pongo de nuevo una contraseña incorrecta, ahora sí se acaba el programa, ¿no? Me ha dado dos oportunidades. En cambio, si ahora yo ingreso mal y cuando me dice vuelve a ingresar, ahora sí lo ingreso bien, y ahora sí me dice la contraseña es correcta, ¿no? Entonces vean cómo he colocado un bucle dentro de otro bucle. En este caso lo he colocado dentro del else. ¿Hay alguna duda hasta ahí? ¿Se entiende? Está fácil, ¿no? Muy bien. Vamos con un cuarto y el último. A ver. El último para luego entrar a lo que son los bucles. Ahí está. Voy a copiarles. ¿Qué nos dice? Pide al usuario ingresar dos números
y una operación, ya sea el más, el menos, el asterisco o la barrita. Realiza cada una de las operaciones con los números ingresados e imprime todos los resultados. Creo que aquí está un poco mal lo que dice, ¿no? Porque lo que queremos nosotros es que el programa le pida al usuario ingresa el número 1, ingresa el número 2 e ingresa un operador. Si, si el usuario ingresa el más, tenemos que imprimir la suma, ¿no? Entonces aquí tendríamos que cambiar esto por realiza la operación correcta, sería, no todas, sino realiza la operación correcta con los números ingresados e imprime el resultado, ¿no? Es un solo resultado. Sería esto. Hay aquí un pequeño error en la pregunta. Se los voy a volver a enviar. Ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es comparar el operador. Los números, ya no, sino el operador. Entonces, tenemos que generar tres inputs, ¿verdad? Tenemos que generar ingrese el primer número, ¿ok? Por ejemplo, num1, float, y está. Luego generamos el segundo, se va a llamar num2, ingrese el segundo número. Y por último, un operador, ingrese el operador. Así. Obviamente el operador ya no va a ser un float, ¿no? Simplemente va a ser un carácter. Pero siempre acostúmbrese que cuando le pidan al usuario ingresar un carácter de un determinado, de una lista de opciones, eh, siempre es conveniente mencionarle cuáles son sus opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí le podemos poner más, menos, asterisco o la barrita, para que el usuario sepa, ¿no? Que si tú le pones ingrese el operador y le dejas un espacio en blanco, no vas a saber qué escribir, ¿no? Entonces, tú aquí le estás dando las opciones que quieras. Muy bien, luego que ya tenemos los números y el operador, podemos hacer una comparación de los operadores. Por ejemplo, si el operador es igual al signo más, voy a imprimir la suma, ¿no? Por ejemplo, la suma es num1 más num2. Okay, eso sí es que el usuario ha ingresado el signo más como operador. Ahora, como tengo, fíjense, yo tengo 4 opciones, entonces ahí me va a convenir usar el if. De lo contrario, si operador es igual al signo menos, voy a imprimir la, la resta es num1 menos num2. Voy a usar otro elif para la tercera opción. Si el operador es un asterisco, voy a poner aquí la multiplicación es num1 por num2. Y ya para terminar, voy a poner otro elif para poner otra opción, ¿ok? Si el operador es la barrita, voy a poner
la división es num1 entre num2. Y para finalizar, si es que el operador no es ninguno, o sea, si el usuario no ha colocado ni más, ni menos, ni asterisco, ni barrita, simplemente voy a imprimir operador inválido. Así. Okay, entonces tengo 5 opciones, ¿no? El más, el menos, el por, el entre y operador inválido. Para cualquiera de los casos, para si es que todo esto es falso. ¿Okay? Entonces veamos cómo funciona esto. Ingrese el primer número, 5. Ingrese el segundo número, 6. Y ahora ingrese el operador. Si yo coloco el más, me va a realizar la suma, ¿no? La suma es 11. Si ahora yo pongo el 5, el 6 y el menos, la resta es menos 1. Si coloco el 5, el 6 y el asterisco, la multiplicación es 30. Y si coloco el 5, el 6 y la barrita, la división es esto de aquí. Entonces, miren, cómo aquí me salieron varios decimales. Yo puedo mejorar mi código. Sabemos que cuando dividimos dos números es muy probable que me dé esto, ¿no? Entonces aquí puedo agregarle un redondeo. Siempre que tengamos una división, redondéelo a dos decimales, ¿no? Lo común es a dos decimales. Entonces ahora sí, si pongo aquí el 5, el 6 y esto, tengo el 0.83. ¿Está claro? Ah, me faltó la otra opción, ¿no? Por ejemplo, coloco, no sé, el 8, el 4, y el operador viene y pone una K. El usuario viene, perdón, y pone una K. Entonces me sale operador inválido. Y si gustan, puedo agregarle aquí otra, ¿no? Vuelve a ingresar. Pero esto ya lo vamos a ver en bucles, ¿ok? Cuando veamos bucles, vamos a ver cómo hacer esto de vuelve a ingresar infinitas veces. ¿Alguna duda hasta ahí? Por ejemplo, nuevamente, si queremos mejorar nuestro código, porque imagínense que viene aquí un usuario y pone el 8, pone el 0 y quiere realizar una división. ¿Qué va a pasar? Me sale aquí un error, ¿no? División por 0. Esto no se puede realizar. Entonces, eh, esto solamente me arroja error cuando el operador pone la barrita. Porque si el operador viene y pone un 8, un 0 y un más, no me va a salir un error, porque 8 más 0 sí se puede. Entonces el error solamente me sale cuando el operador coloca aquí. O sea, cuando esto es verdadero. Entonces yo puedo mejorar mi código y venir aquí a este bloque que está debajo de esta condición y decir, ¿no? Puedo agregar otro condicional, por ejemplo. Si el número 2, o sea, el número 2 es el segundo número que ingresa el usuario, ¿no? En este caso, el 0. Si el número 2 es igual a 0, puedo imprimir, no se puede dividir entre 0. Así, ¿verdad? De lo contrario, o sea, si el número 2 no es 0, o sea, si es otra cosa menos el 0, ahora sí realízame la división, porque ahora sí se va a poder. Entonces, ¿qué estoy logrando con esto? Miren que he puesto un condicional dentro de este elif. Entonces, ahora si viene el usuario y pone 8, 0 y la barrita, ya no va a salir un error, sino va a salir el mensaje que yo he querido dar, ¿no? No se puede dividir entre 0. Entonces, aquí ya nuestro código tiene un poco más de robustez, se le dice, ¿no? Muy bien, ahí vemos que también David, al parecer ya tiene también un poco de experiencia en programación, porque ya conoce lo que es de los bloques de las excepciones, el try y el except. Ujú. Sí, eso
no corresponde en realidad al curso Python básico, porque eso tiene más cositas implicadas. Por mientras vemos, estamos recién evaluando las condiciones. ¿Todo claro entonces, chicos, hasta ahí? Creo que ya podemos entrar a lo que son los bucles, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir para nuevamente compartir por aquí la presentación. Ahí está. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las estructuras de repetición o también llamadas bucles. Básicamente un bucle es una estructura que nos va a permitir repetir un bloque de código varias veces. Simplemente es eso. Y bueno, esto se hace de manera controlada y son fundamentales para automatizar tareas repetitivas y para procesar grandes cantidades de datos de manera eficiente. Muy bien, en Python, los bucles más comunes son el while y el for. Y bueno, creo que esto, no solo en Python, sino en la mayoría de los lenguajes de programación, se usa el while y el for. ¿Okay? Funcionan de manera similar, pero sí tienen sus diferencias en lo que es su estructura. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El bucle while, que significa mientras, ¿no? Se utiliza para repetir un bloque de código mientras una condición sea verdadera. ¿Okay? Mientras la condición siga siendo verdadera, le decimos al programa que se repita todo el bloque de código que hemos puesto. ¿No? Aquí dice, el bucle seguirá ejecutándose mientras la condición sea verdadera, sea evaluada como tal. En cambio, el for es otro tipo de bucle que se utiliza para iterar sobre una secuencia, como una lista o cadena de texto. Los ejercicios que vamos a hacer a continuación los vamos a hacer con el while. ¿Por qué? Porque esto de las listas lo vamos a ver recién en la siguiente clase. Que vamos a ver cómo se crean la lista, cómo se manejan sus métodos, sus funciones. Y una vez que sepamos cómo es una lista, recién vamos a entender mejor cómo funciona el bucle for. ¿Okay? Entonces, esto lo vamos a dejar para la siguiente clase y lo que vamos a ver ahora es el bucle while, que simplemente, donde simplemente vamos a necesitar evaluar condiciones, ¿no? Muy bien, entonces antes de ir a los ejercicios, vamos nuevamente al notebook. Estamos nuevamente. Y voy a poner por aquí bucles. A ver, ¿cómo ordeno esto? Porque, a ver, un ratito. Tengo la clase 2 que tiene todo, ¿no? Entonces voy a separarlo. Los booleanos. Luego también los separo por condicionales. ¿Sí? Y luego bucles. Ahí está. Listo. Entonces, vean cómo ya tengo un mayor orden, ¿no? Cuando lo hago en formato título. Tengo secciones acá. Booleanos, condicionales y bucles. Ya está. Muy bien, entonces, ya voy a poner una celda de código aquí. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero imprimir la palabra hola varias veces. 10 veces, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que yo haría, si es que no conociera los bucles, haría lo siguiente. Imprimir hola, y como quiero que esto aparezca 10 veces, o sea, no de izquierda a derecha, ¿no? Sino de arriba hacia abajo, porque de izquierda a derecha lo podría poner así, por 10, ¿no? Hola por 10. Entonces tengo aquí un hola, hola, hola de izquierda a derecha. Pero si lo quiero imprimir, por ejemplo, de arriba hacia abajo, tendría que imprimirlo varias veces, ¿no? O sea, pondré aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí recién voy a tener esto, ¿no?
Ahora, ¿cómo uso un bucle para evitar estar teniendo que ejecutar esta acción 10 veces? Simplemente me voy a quedar con una, ¿ok? Y voy a crear un bucle. En este caso voy a utilizar el bucle while. Vamos a ver, while. Y delante del while tengo que escribir una condición. Entonces, es muy importante cuando empecemos a programar con el bucle while, siempre tener una variable previamente creada que va a funcionar como un contador, ¿ok? O como un iterador. Entonces, antes de entrar al bucle while, yo voy a crear una variable que normalmente se puede llamar cont, ¿no? Y lo voy a inicializar en 0 o en 1, sí, mejor en 1. Entonces, si quiero imprimir la palabra hola 10 veces, yo voy a hacer lo siguiente. Mientras el contador sea menor o igual que 10, dos puntitos, eso es como si fuera un condicional, ¿no? De la misma forma pongo los dos puntitos y esto tiene que ir identado así, espaciado, para saber que esto está dentro del bucle. ¿Sí? Entonces, mientras el contador sea menor o igual que 10, imprime hola. Entonces, cada vez que imprima hola, yo tengo que actualizar el contador. ¿Ok? Entonces, tengo que decirle contador es igual a contador más 1. Vean que yo estoy actualizando mi variable. Entonces, ¿cuál sería la lógica de esto? Digo, contador es igual a 1. Ahora, hago la pregunta. ¿1 es menor o igual que 10? Sí, es verdadero. Entonces, imprime hola y ahora contador va a valer 2. Porque recuerden que 1 más 1 es igual a 2. Entonces, ahora mi variable vale 2. Vuelve a comparar, hacer la comparación, pero ahora con el valor 2, ¿no? 2 es menor o igual que 10, sí. Entonces, vuelve a imprimir hola. Y aquí actualiza y el contador ahora vale 3. Y nuevamente compara. 3 es menor o igual que 10, sí, vuelve a imprimir. Hasta que eventualmente mi contador tenga el valor de 10, ¿no? Entonces, una vez que valga 10, va a volver a comparar acá. 10 es menor o igual que 10, sí, todavía es menor o igual que 10. Imprime hola. Y ahora el contador vale 11. Ahora sí, 11 es menor o igual que 10. Ahora sí no. Entonces, ahora ya la condición ya no es verdadera. Entonces, ahora sí va a salir del bucle y se va a terminar el programa. ¿Y cuántas veces se va a ver impreso la palabra hola? 10 veces, ¿no? Y aquí lo tenemos. No sé si se entendió ahí esa pequeña explicación de cómo funciona el bucle while. La desventaja del while con respecto al for es que tenemos que crear, como ven ustedes, tenemos que crear siempre una variable que funcione como un contador. En cambio, ya vamos a ver en la siguiente clase cómo cuando usamos el for no es necesario crear una variable. Pero en este caso sí. Muy bien, entonces ya, como ya sabemos cómo usar el while, bueno, antes de seguir con los ejercicios, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con el while true. Quiero hacer lo mismo, quiero imprimir hola 10 veces, pero utilizando esto, por ejemplo, while true. ¿Esto qué viene a ser? Esto viene a ser un bucle infinito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que yo le estoy indicando, estoy forzando a que la condición sea verdadera siempre. Le estoy poniendo directamente el valor booleano true. Entonces, si yo pongo aquí print hola, si yo ejecuto esto, voy a imprimir hola infinitas veces y nunca va a parar. Esto hay que evitarlo, ¿ok? Nunca hay que hacer programas que terminen en un bucle infinito, porque aquí hola nunca va a parar, porque recuerden que aquí el valor este siempre va a ser true. Entonces, de alguna manera, yo tengo que parar esto. Entonces, creo mi variable contador, es igual a 1,
Y cada vez que imprimamos, es igual a con más 1. ¿Ok? Así. O sea, cada vez que se imprime, el contador va a subir una unidad. Ahora, ¿cómo puedo salir de un bucle que es infinito? Porque aquí yo tenía la condición al menos de que si el contador se pasa de 10, sale del bucle. Pero aquí yo ya no tengo esa condición. Como yo no tengo la condición aquí, yo la tengo que crear dentro del mismo bucle, ¿verdad? Y tengo que decir, una vez que ya imprimió y todo, ya se actualizó, yo hago la condición. Si el contador eh, ya se pasó de 10, por ejemplo, si el contador aquí es mayor que 10, ¿qué voy a hacer? Quiero salir del bucle. ¿Y qué comando utilizo para salir de un bucle en Python? Voy a utilizar el comando break. ¿Ok? Cuando pongo break, automáticamente salgo de cualquier bucle en el que esté. Entonces, esto se va a imprimir una vez, luego dos, luego tres, luego cuatro, y recién cuando el contador sea mayor que 10, recién va a salir del bucle. Veamos. Ahí está. ¿No? Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mismo resultado, diferente código. ¿Ven? Aquí uso el while común y aquí uso el while true. Y cada uno tiene su utilidad, ¿no? El while true a veces va a servir para, eh, va a ser de mucha utilidad cuando yo no tengo una condición aquí al inicio, ¿no? Y solamente tengo una condición de parada. Se entendió el while true, ¿verdad? Había visto el break para cerrar el case, el switch case. Sí, en ese caso Python no tiene como tal el switch case como tiene, por ejemplo, C++. Python creo que tiene algo parecido, como el match against. Es similar. Sí, básicamente es como el do while. En Python tampoco existe el do while. Eso existe en otros lenguajes. Pero claro, podemos simular un do while con el while true. Podemos hacer los mismos ejercicios, los mismos problemas. Muy bien, vamos a ver unos cuantos ejercicios aquí. Claro, hace lo mismo que el while true. Sí, pero el do while como tal no existe en Python. Muy bien, veamos estos ejercicios. Imprimir los números del 1 al 100. O del 1 al 20 nomás lo voy a dejar, porque con 100 ya es mucho. Dice, utiliza un bucle while para imprimir los números del 1 al 20. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? O sea, para que se imprima acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 20. Puedo crear mi variable, ¿no? Número. Voy a empezar por el 1 y digo, mientras el número sea menor o igual que 20, ¿qué voy a imprimir? Muy bien, ¿no? Si contador, bueno, pues ustedes pueden llamarle la variable como quieran. Es básicamente lo mismo que dice Jaime, ¿no? Contador igual a 1, mientras el contador sea menor o igual a 20. ¿Qué voy a imprimir? Yo lo que quiero imprimir es el número como tal. Entonces, simplemente imprimo el número. Ya sabemos que en la primera iteración esto equivale a 1. Por lo tanto, lo que se va a imprimir primero va a ser el 1. Y luego nunca hay que olvidarse actualizar el número. Claro, porque si yo esto de aquí, vean, yo lo voy a dejar como un comentario. Si yo no actualizo el número, mucho cuidado porque voy a recurrir en un bucle infinito. Porque voy a imprimir el 1 y como no he actualizado la variable, esto va a seguir siendo 1 siempre. Entonces, 1 menos 1 menor o igual que 20 siempre va a ser verdadero. Y voy a imprimir infinitos unos, porque nunca actualicé mi variable. Vean qué es lo que pasa. Ven que tengo aquí infinitos unos y esto nunca para. Entonces, para pararlo manualmente, voy a presionar acá.
Está. Entonces, tengo esto de acá, ¿no? Error porque lo interrumpí yo manualmente. Entonces, vean cómo he generado muchísimos unos. Lo he dejado mucho tiempo. Entonces, para evitar eso, siempre procuren actualizar su variable. Y ahora sí. Ahora sí tengo los números del 1 al 20 así, de esta forma. No, Jacinta. Mucho cuidado también con querer actualizarlo con el doble igual, porque el doble igual es para comparar. Lo que estoy haciendo yo aquí es asignar o actualizar. Estoy diciendo que el num ahora quiero que tome el valor de num más 1. ¿Okay? Estoy actualizando la variable. Esto, recuerden, no es igualdad. Esto es asignación. Muy bien. Voy a colocar aquí el siguiente ejercicio. Creo que está todo claro, ¿no? Está sencillo. Vamos a poner este de aquí, que nos dice, eh, pide al usuario que ingrese un número e imprime su tabla de multiplicar del 1 al 12. A ver, les paso por el chat. O sea, por ejemplo, le digo al usuario, ¿no? Ingrese un número. Me pone el 3. Entonces, ¿qué debo imprimir yo? Debo imprimir una tablita de multiplicar, ¿no? Así, 3 por 1 es igual a 3. 3 por 2 es igual a 6. 3 por 2 es igual a, perdón, 3 por 3 es igual a 9. Así hasta llegar al 3 por 2 igual a 36. Entonces, eso replicarlo con cualquier número que ingrese el usuario. Entonces, veamos, a ver cómo lo haría. Primero, pedirle al usuario el número, ¿no? Ingrese un número. Y esto lo voy a transformar en un entero, porque yo quiero la tabla de multiplicar de un número entero, no de un decimal. Así. Luego, quiero imprimir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, bueno, voy a imprimir acá. Tabla de multiplicar. Multiplicar. Y voy a imprimir también, para que se vea bonito, unos guioncitos. Así. Para que se vea algo así, ¿no? Cuando el usuario ingrese, por ejemplo, así. Tabla de multiplicar y debajo de esto empiezo a escribir la tabla. Entonces, en principio, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Número por ejemplo, aquí 1 es igual al número por 1, ¿verdad? Quiero que se imprima esto, mira, así. 5 por 1 es igual a 5. ¿Ven? Y esto de aquí, hacerlo para el 1, del 1 hasta el 12. Por ejemplo, quiero que aquí diga número por 2, número por 3, número por 4. Y aquí también, número por 2, número por 3, número por 4. Tendría esto, ¿no? Por ejemplo, pongo el 5 y tengo aquí la tabla de multiplicar y ya voy más o menos de esta forma, ¿no? 5 por 1 igual a 5, 5 por 2 igual a 10, hasta el 5 por 4 igual a 20. Entonces, esto lo tendría que hacer hasta el 12, ¿no? O sea, copiar y pegar esto y llegar hasta el 12. Pero, como saben, vamos a usar bucles. O sea, no queremos un código tan largo. Simplemente queremos usar aquí un bucle para solamente repetir uno de ellos y el resto ya no.
Vamos a descartar estos de aquí y solamente nos vamos a quedar con este. Y esto lo vamos a colocar dentro de un bucle while. ¿Cuántas líneas quiero que se escriban? 12, porque quiero la tabla desde el 1 hasta el 2. Entonces digo, mientras mi contador sea menor o igual a 12, pero antes yo tengo que crear mi contador e inicializarlo en 1. ¿Okay? Y ahora sí, pongo los dos puntos y esto identarlo. Muy bien, con esto ya me aseguro de que esto de aquí se repita 12 veces. Sí, Guillermo. ¿Levantaste la mano, me parece? Por ejemplo, ahí Ricardo ha puesto un ejemplo, ¿no? Contador igual a 1, muy bien. While count es menor o igual que 12, muy bien. Es básicamente lo que vamos a hacer ahora. O sea, lo que vamos a cambiar, vean que lo único que cambia aquí es este numerito de aquí, que se va actualizando, ¿no? Entonces, en lugar de poner 1, porque yo sé que en las siguientes iteraciones esto tiene que aumentar de 1 en 1, en lugar de ponerle 1 voy a ponerle el contador, la variable contador que estoy creando, ¿no? Y aquí lo mismo, esto sería número por contador. Y ahora sí, no hay que olvidarnos de actualizar la variable. Entonces, ahora sí puedo descartar esto. Y solamente me quedo con esto. Entonces, en la primera iteración, contador es igual a 1, por lo tanto voy a imprimir. Si el usuario ingresa 5, ¿no? 5 por 1 igual a 5. Luego el contador vale 2. Y ahora va a imprimir 5 por 2 es igual a 10. Así hasta que el contador sea igual a 12. Y luego va a salir del bucle. Entonces, ya tenemos esto. Automáticamente nos arroja toda la tabla del 5, ¿no? Desde el 1 hasta el 12. Probemos con otro número, el 9. Y ya tenemos aquí tabla de multiplicar desde el 1 hasta el 12. Entonces, vean que con ayuda de los bucles, yo simplemente cambiando este numerito, en lugar de 12, imagínense que le pongo 24. Solamente cambio el numerito. Uy, creo que se... Ahí está. Y vean cómo ya tengo la tabla del 9 desde el 1 hasta el 24. Ya no tuve que hacer nada más para generar esto. Solamente cambiarle este numerito de aquí. Y como ven, mi código se parece mucho al que nos envió Ricardo, ¿no? Hace ratito. David nos ha enviado ahí un, un ejemplo utilizando el for. Como ven, lo que nos ha enviado David sí va a funcionar. El código sí funciona. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase porque esto de for i in range, el range en realidad nos va a devolver una lista. ¿Ok? Y la lista ya lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase para que se entienda mejor. Si no, quizás algunos no lo vayan a entender tanto. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí en 12. Ahí está. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda hasta ahí? Eh, en otros lenguajes hay bastantes maneras de actualizar un número. Por ejemplo, en Python, yo puedo actualizarlo de esta forma, ¿no? Contador es igual a contador más 1. Pero también puedo utilizar contador más igual 1. De esta forma le estoy diciendo que el contador se está incrementando en 1. Va a ser lo mismo. Vean, por ejemplo, el 8. ¿Ok? Va a funcionar de la misma manera. Por ejemplo, en C++, que es otro lenguaje, una forma de actualizar la variable es poniendo así, la variable más más. La verdad es que nunca lo he intentado hacer en Python, no creo que funcione. Ahí está, ¿no? Sintaxis inválida, ¿no? En Python no se puede. En Python lo hacemos así, más igual 1,
O si desean lo dejamos, o lo voy a dejar así, porque ya tenemos ejemplos con, aquí actualizando lo normal, y para que ustedes lo vean, en el notebook lo vamos a actualizar ahora sí. Ahí está. Ok, es otra manera de incrementar nuestra variable. Muy bien, vamos a ver ahora un tercer ejercicio, si es que no hay dudas. Este de aquí. Es parecido al anterior de la contraseña. Pero ahora vamos a poder utilizar un bucle para darle infinitas oportunidades a nuestro usuario. Por eso dice, crea previamente una contraseña, luego pide al usuario que ingrese la contraseña. Mientras la contraseña ingresada no sea la correcta, pídele que vuelva a ingresar hasta que la tenga. O sea, básicamente lo que hicimos en el ejercicio anterior con la contraseña, pero dándole infinitas oportunidades hasta que lo logre, ¿no? Hasta que ponga la contraseña incorrecta. A ver, ¿cómo harían eso de ahí? Utilizando bucles. Perdón. A ver, ¿cómo haríamos eso? Como se parece mucho al anterior de la contraseña, puedo copiar el código. ¿Dónde está? Esto. Uy, no, todo esto. Simplemente voy a cambiarlo un poquito. A ver, ¿cómo puedo realizar eso? ¿Alguna idea? Quizás un bucle while true, porque en principio, eh, como el usuario va a ingresar la contraseña y el input yo lo quiero poner dentro del while, no voy a tener una condición inicial para empezar a comparar. Entonces ahí una buena opción sería utilizar el while true. Entonces todo esto de aquí. A ver, luego vemos la opción de David. A ver, vamos a utilizar un while true. Y todo esto lo colocamos dentro del while true. Ya teniendo nuestra contraseña, ¿no? Entonces, esto es un bucle que se va a repetir infinitas veces. Entonces, lo que va a pasar es que el usuario se le va a pedir que ingrese la contraseña. Si la contraseña es igual a la establecida, es correcto. De lo contrario, imprimimos la contraseña es incorrecta. Ahora, ¿cuándo queremos que el bucle se vuelva a repetir? ¿Cuando la contraseña es correcta o cuando la contraseña es incorrecta? ¿A cuándo queremos que el bucle se vuelva a repetir? Cuando es incorrecta, ¿no? Cuando es incorrecta, queremos que se repita. Entonces, ¿cuándo queremos salir del bucle? ¿Cuando la contraseña es correcta o incorrecta? Cuando la contraseña es correcta, queremos salir del bucle. Entonces, aquí, debajito, simplemente le pongo un break. Ya está. Y eso sería, creo, todo, ¿no? A ver, veamos. Ingrese la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5. La contraseña es incorrecta. Y me pide volver a ingresar, ¿no? Pongo cualquier cosa. Nada. Vean que me da infinitas oportunidades. ¿Ven? Nunca para. Porque el bucle se sigue repitiendo. Ese es un bucle infinito. Pero ¿qué pasa cuando yo pongo Python 1, 2, 3, que es la contraseña correcta? Entonces, ahora esto va a ser verdad. Se va a imprimir la contraseña es correcta y con el break salimos del bucle. Ahí está. Ven, la contraseña es correcta y ya el programa terminó. Entonces, con esto podemos seguir programando sin problemas por acá. Podemos seguir programando.
y nuestro código va a seguir avanzando. ¿Cómo lo hizo David, por ejemplo? David ha creado su contraseña, eh, luego ha hecho que ingrese la clave y luego, mm, mientras la clave no sea igual a la contraseña, pin palabra incorrecta. ¿Sí? A ver, parece que funciona. Vamos a ver. Esto es lo que hizo nuestro compañero David. Creamos la clave, luego le pedimos que ingrese, lo guardamos en cont. Mientras sea diferente, miren, esto de aquí me olvidé de explicarles. Eso significa, estamos comparando si ambas son diferentes. Es lo contrario al igual igual, ¿no? Es lo inverso. O sea, si son diferentes, esto me va a arrojar true. Entonces, mientras sean diferentes, vamos a imprimir clave incorrecta y vamos a pedir que vuelva a ingresar. ¿Ok? Entonces, cuando sea correcta, se sale del bucle y tenemos aquí print clave correcta. Vamos a ver, parece que también funciona, ¿no? Clave incorrecta. Clave incorrecta. Python 1, 2. Ah, no, él puso David, ¿no? Perdón. David, clave correcta y sal. ¿Ok? Muy bien, David. Tenemos dos soluciones distintas al mismo problema. Uno utilizando el while true con el break y otro utilizando en lugar de un while true ya una condición preestablecida, pero la diferencia es que aquí, David, por ejemplo, yo solamente he necesitado utilizar un input dentro del while, porque no tenía la contraseña previamente, ¿no? En cambio, por ejemplo, David ha necesitado dos inputs. Primero colocar uno antes del while y otro después del while, para poder tener una primera comparación. Si no, no sabemos qué comparar. Esa es la diferencia. Voy a dejar esos dos códigos aquí para que igual lo analicen los dos y vean que ambos funcionan correctamente. Muy bien, David, gracias. ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo claro? ¿No se han perdido por ahí? Quizás. Todo bien, ¿no? A ver, vamos con este de aquí. Todavía nos quedan 20 minutos. Ejercicio 4. Se los paso por el chat. Genera un número aleatorio entre 1 y 10 eh, y luego pide al usuario ingresar un número hasta que lo adivine. Es como la contraseña, pero en lugar de tener una contraseña definida por nosotros, vamos a tener un número entre el 1 al 10 que va a ser elegida por el programa aleatoriamente. Y para manejar números aleatorios tenemos que instalar un módulo. Ahí justo nos dice en el ejercicio, ¿no? Nos dice, para este ejercicio será necesario importar la librería random. Recuerdan que ya habíamos visto eso de módulos, librerías, ¿no? En la clase pasada importamos el módulo mat, ¿recuerdan? Para calcular el valor de pi. Habíamos dicho import mat. Y como sabían, esto es un módulo ya creado que tiene diversas funciones, diversos métodos y constantes, como es el caso del pi, ¿verdad? En este caso vamos a importar otra librería que se encarga de manejar números aleatorios. Y esta es la librería random. Para eso tenemos que importar. ¿Okay? Por eso tenemos que poner import random. Entonces, esta librería, este módulo, tiene funciones. Por ejemplo, si queremos generar números entre el 0 y el 1, simplemente cogemos el nombre de la función y perdón, del módulo y la función random. ¿Okay? Y vamos a imprimir esto. Ahí está, ¿lo ven? O sea, esto de aquí, random.random,
como su paréntesis, me va a arrojar un número aleatorio decimal entre el 0 y el 1, siempre. Es una variable aleatoria uniforme entre el 0 y el 1. Entonces, si yo vuelvo a ejecutar esto, fíjense que ahora cambia el valor, 0,96 tal. Si yo lo vuelvo a ejecutar, tenemos otro número que va a cambiar aleatoriamente, ¿no? Yo no lo controlo esto. Solamente sé que el número va a estar entre el 0 y el 1. Por eso me arroja el 0,4, etc. Lo puedo redondear, si gustan, para que se vea mejor. Lo voy a redondear a un solo decimal, ¿ok? Así. Entonces vean, tengo el 0,2, 0,5, 0,3, etc. Yo puedo hacer juegos con esta variable. Por ejemplo, yo no quiero generar ahora variables entre el 0 y el 1, sino quiero entre el 0 y el 2. Entonces simplemente voy a multiplicar por 2, aquí, el número aleatorio que estoy generando, ¿no? Lo multiplico por 2, y ahora sí voy a generar números aleatorios, vean, entre el 0 y el 2. Vean que ahora tengo el 1,9, 0,2, 1,6, ¿no? Simplemente multiplicando por 2, he expandido ese rango de mi número aleatorio. Muy bien, pero ahora si yo no quiero números decimales como tal, yo solamente quiero números enteros, puedo utilizar otra función que es print random.randint. ¿Okay? Voy a ponerlo por aquí. Existe otra función que es random.randint. Randint porque son números enteros, ¿no? Voy a ponerlo con un print también. Así. Ahí está. Pero ahora sí, cuando utilizo el randint, ahora dentro de los paréntesis sí tengo que colocar un par de números. O sea, el intervalo donde yo quiero que sea el rango, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero números entre el 1 y el 10, simplemente coloco así. Voy a comentar esto. Entonces, cada vez que yo ejecute, miren, por ejemplo, en la primera tengo el 1. Luego tengo, bueno, otra vez el 1. Luego el 10. El 10. El 2. El 4. ¿Ven? O sea, tengo números aleatorios, pero siempre dentro del rango entre 1 y 10. 9, por ejemplo, ¿no? 6. Listo. Entonces, de esa manera, yo puedo generar números aleatorios enteros dentro de un intervalo. ¿Se entiende el uso de ese módulo, no? Entonces, ahora sí voy a poder realizar este ejercicio. Me dice, genera un número aleatorio entre 1 y 10. Entonces, simplemente voy a coger aquí, voy a decir número igual a random.random 1, 10. Entonces, cada vez que ejecute este número se va, el dato que le voy a ingresar es un número aleatorio entre el 1 y el 10. Ahora, ¿qué voy a hacer? Quiero que una persona intente adivinar ese número. ¿Ok? Y vamos a hacerlo con el while true, como lo hicimos con la contraseña. O sea, le vamos a decir input, eh, ingrese el número, y luego con un condicional decimos, perdón, por ejemplo, aquí vamos a poner número del usuario. Sí, número del usuario. Y esto con un int, ¿sí? Que es un entero. Comparamos. Si el número del usuario es igual al número que yo he generado aleatoriamente, voy a imprimir, por ejemplo, un mensaje que diga adivinaste, ¿no? Algo así. O acertaste. Acertaste. De lo contrario, voy a poner
¿Qué le pongo? Intente de nuevo. ¿Ok? Así. Nuevamente la pregunta, ¿cuándo quiero salir del bucle? ¿Cuando acierte o cuando falle? Cuando acierte, ¿no? Ah, ya, entonces, cuando acierto, debajo de este mensajito, break, salgo del bucle. Vea que cuando uso el while true, a veces ni siquiera es necesario crear un contador ni nada, porque ya tengo aquí mi condición. Veamos, ingrese el número. Yo no sé ahora. O sea, yo solamente sé que el número está entre 1 y 10. Entonces, si coloco, por ejemplo, 2. Ah, mira, adiviné la primera. Nunca había pasado esto. Ok, vamos de nuevo. 2. No, ahí ya fallé. 3, 4, 5. Ahí está. Era el 5, ¿no? O sea, ahí me tomó 5 intentos. Entonces, quizás podemos luego añadir aquí un mensaje que nos diga en cuántos intentos lo adivinamos, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta ejecución que me diga, acertaste, lo hiciste en 5 intentos. A ver, ¿cómo haríamos eso? ¿Qué tendríamos que agregar a nuestro código para que nos dé un mensaje que nos diga en cuántos intentos lo hicimos? Un contador, ¿no? O sea, antes de ingresar al bucle infinito, creamos un contador y lo inicializamos en 0, porque todavía no voy ningún intento antes de entrar al bucle. O sea, ya creo mi número aleatorio y antes de entrar al bucle pongo un contador que lo inicializo en 0 esta vez, porque todavía no voy ningún intento. Entonces, este intento lo tengo que actualizar, ¿verdad? Siempre, ¿y cuándo lo actualizo? Cuando ingreso un número, ¿no? Siempre que ingreso un número, voy a poner cont más igual 1. O sea, cada vez que ingreso un número, estoy haciendo un intento. Por eso tengo que actualizar la variable. Entonces, cuando acierto, ahí recién voy a imprimir, lo hiciste en contador de intentos. Algo así, ¿no? Acertaste, lo hiciste en el número que tenga dentro de contador, intentos. A ver, veamos. Probemos desde el 10, 9, 8, 7. Ahí está. Ven, me dice, lo acertaste, lo hiciste en 4 intentos. Entonces, este es el pequeño código. Lo dejo esto en comentarios para que sepan la función random y esto. Muy bien, hasta ahí, ¿todo claro? Muy bien. Entonces, creo que con esto ya hemos acabado los ejercicios, pero aquí hay más. Aquí hay más ejercicios para practicar que se los voy a dejar acá en el notebook. Le voy a poner aquí más ejercicios para practicar. Voy a copiarlos. Tengo el primero. Eso es para que lo hagan ustedes y lo practiquen y en la siguiente clase vemos qué tal nos fue. Igual, como queda todavía unos 10 minutos, quizás nos dé el tiempo para hacer uno o dos. Los dos primeros que son los más sencillos. Ya el resto lo hacen ustedes. Que esté el 2. Acá está el 3. El 4. Y son 5 ejercicios que vamos a usar para practicar.
Ahí está. Por ejemplo, tenemos todavía tiempito. ¿Cómo harían el primero? Que es el más sencillo de todos. Bueno, creo que es muy fácil, ¿no? En comparación a los que ya habíamos hecho. Pero a ver, ¿quién propone un código? Yo solamente lo copio, lo pego, veo si funciona y lo dejo ahí. Ujú. Ahí está. Muy bien, David. Tenemos aquí el código de David. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo. Ahí está. Creamos primero un input para el número 1. Eh, ingrese un número 1, ingrese un número 2. Quizás falta un poquito mejorar esta, ¿cómo se dice? Esta orden, ¿no? Quizás no se entiende tanto. Ingrese un número 1, ingrese un número 2. ¿Qué te parece, David, si lo ponemos así como que ingrese un número y luego ingrese otro número? Para que se entienda un poquito mejor, ¿no? Sí, o ingrese el primer número e ingrese el segundo. Sí, podría ser también. Ya, tenemos los dos números y luego decimos, comparamos con el doble igual, acuérdense. Si el número 1 es igual al número 2, imprimimos los números son iguales. De lo contrario, los números no son iguales. Veamos. Tenemos aquí el 8 y el 6. Los números no son iguales. Muy bien. Perfecto. A ver, intentemos hacer este segundo, a ver, que también es sencillo. Pide al usuario que ingrese un número e imprime un mensaje indicando si es positivo, si es negativo, si es cero. Tenemos, recuerden, ahí tres opciones. Recuerden que cuando tengamos más de dos opciones, es recomendable usar el if, ¿okay? Para no estar preguntando en vano, ¿no? Y no crear más condiciones if por las puras. ¿Cómo harían ese de ahí? Menor o que cero o mayor que cero. Claro, sí. O sea, la primera condición podría ser si el número es menor que cero, el if, si el número es igual a cero, y caso contrario, la única opción que quedaría sería que el número sea mayor que cero, ¿no? O bien, como dice aquí David nuevamente, que parece que David ya tiene un poquito de experiencia porque veo que lo hace muy rápido, sería esto, ¿no? Ingresamos un número, si el número es mayor que cero, el número es positivo. El if, si el número es menor que cero, el número es negativo. De lo contrario, o sea, si esto es falso y esto es falso, la única opción que nos queda por evaluar es que el número 1 sea igual que cero, ¿no? No existe otra opción. Entonces, por eso el número es cero. Y cuando ejecutamos, lo probamos, ¿no? Ponemos aquí, por ejemplo, el 8, el número es positivo. Ponemos aquí el -9, el número es negativo. Y con el 0, el número es cero. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, ya estos tres ejercicios que ya son un poquito más largos, van a tener que buscar quizás, por ejemplo, aquí la fórmula del índice de masa corporal y en internet encuentran una tablita para ver, por ejemplo, si dependiendo cuánto es el índice de masa corporal de una persona, saber si está, por ejemplo, en sobrepeso, en obesidad o condición normal, ¿no? Por ejemplo, aquí pide al usuario que ingrese un monto principal, la tasa de interés y el tiempo y calcular el interés compuesto, ¿no? Que tiene también su formulita para calcular, con el número de meses, el capital inicial y la tasa de interés. Y este de aquí también, por ejemplo, para pedir al usuario que ingrese las tres longitudes de los lados de un triángulo y que imprime un mensaje indicando si el triángulo es equilátero, isósceles o escaleno. Tenemos aquí tres opciones. ¿Okay? Pero si pueden, también añadan una condición para saber si el triángulo existe o no. ¿Ok? Porque recuerden, no todo triángulo, o sea, si le ponemos
que el triángulo tenga un lado que sea 2, otro lado que mida 3 y el otro lado que mida 1000, vamos a darnos cuenta que esas medidas en un triángulo no existen. Entonces tenemos que validar eso. ¿Okay? Primero validamos que el triángulo existe, que sus medidas son físicamente posibles, y luego ya podemos evaluar, ¿no? Si podemos decir, si sus tres lados que ha ingresado el usuario son iguales, es equilátero. Si solamente dos son iguales, es isósceles. O si son diferentes, es escaleno. Entonces ya cada uno puede practicar, poner ahí sus condiciones que crean necesarias y ya la siguiente clase lo revisamos. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí la clase de hoy. Espero que se haya entendido todo. Voy a compartirles todo este notebook. Acá, compartir. Cualquiera con el link y voy a copiar el link. Y aquí tienen el link de la clase de hoy, el notebook. Uy, sí, Johan, ahora lo paso. Al inicio de la clase también lo pasé, pero para los que ingresaron después, voy a compartirles también el de la clase 1. Ah, muchas gracias, Ricardo. Igual ya lo había pasado aquí, creo que es el mismo link, sí, ¿no? Sí, parece que sí. Listo, chicos. Entonces, si no hay ninguna otra duda, nos vemos el día martes, ¿ok? Listo, ahí lo dejo con su coordinador. Hasta luego.